¿Cómo están? Bienvenidos a la mesa de pros y contras. Yo soy Sergio Valle. Como siempre me da mucho gusto saludarle como cada semana en esta mesa en la que abordamos temas de la coyuntura política, la coyuntura económica, la situación local, la situación nacional, los ámbitos de gobierno, los ámbitos de la política, con líderes sociales, con líderes empresariales, y también invitamos a esta mesa, como ya lo hemos hecho en varias ocasiones, a personajes de la vida pública, de nuestro estado. En esta ocasión le agradezco mucho que me haya aceptado la invitación a platicar a esta mesa de pros y contras al empresario y político sonorense Javier Gándara Magaña, que está conmigo esta noche. Javier. No, pues muy agradecido y muy contento de estar aquí contigo. Bienvenido. De estar aquí, sobre todo en Televisa, con quien he tenido una relación de muchos años, ¿no? Una larga relación. Pues acá 10 con años Televisa. Con el comentario inteligente ahí de Sí, Javier Gándara. Lo recuerdo en muy las bien. mañanas, y en fin, muy agradecido de estar aquí contigo. Desde que era Televisa Hermosillo hasta ahora que es Televisa Sonora. No, y además felicidades por todo el crecimiento y el desarrollo que han tenido. Pues antes era puro Hermosillo. Me tocó estar aquí con ustedes cuando anunciaron el proyecto Televisa Sonora, ya ir a otras plazas. Nos saludamos en esa ocasión. Sí, efectivamente, y entiendo que ahorita están hasta en Sinaloa ya. Ya en Sinaloa, por cierto, un saludo a toda la gente que nos acompañe en la retransmisión de esta mesa hasta el estado de Sinaloa, justamente. Pues igualmente, de mi parte. Sí. Oigan, Javier, a ver, usted ha tenido una vida entre lo político y empresario. Usted es un empresario de muchos años, de familia, de empresarios, y también ha ejercido la política. Actualmente, pues usted es un político importante, es un factor. Ya sé que me va a decir usted que no, pero es un factor dentro del Partido Acción Nacional, por ejemplo. Más adelante vamos a hablar de eso. ¿Qué ha hecho Javier Gándara después de haber sido candidato a gobernador de Sonora por el PAN? Pues mira, cuando concluimos el proceso electoral del 2015, pues evidentemente que hice un análisis de qué es lo que había pasado en toda esa etapa del proceso electoral. Y nos incorporamos en lo que hemos hecho siempre, en la actividad empresarial, y muy rápido le di vuelta a la hoja relacionando con ese mismo tema, pues, porque en el momento que se dio ya la circunstancia de que ganó la gobernadora Claudia Pavlovich, pues entonces, de hecho, yo a ella le expresé desde entonces mi disposición y disponibilidad para poder apoyar en lo que fuese necesario por el bien de desarrollo del Estado. Entonces me enfoqué al tema empresarial, a lo que he hecho prácticamente toda la vida, y en eso hemos estado entonces, ahí con los hijos, en la etapa de crecimiento, desarrollo de las empresas, y pues en eso estoy invirtiendo la gran parte de mi tiempo. Bien, ¿en algún campito le quedará para la política? Pues mira, me gusta el tema de la política en el sentido, digamos, conceptual apropiado de lo que es la política, es la capacidad de poder servir a los demás. O sea, en ese concepto es donde yo la visualizo y en ese tema a mí me gusta participar. Pero tú ahorita hablabas de que soy factor, etcétera, pues yo no estoy tan seguro de que sea así. En verdad yo ya pues no estoy involucrado ni siquiera en el Consejo Político del Partido de Acción Nacional. Entonces, pues por supuesto que participo en el partido, cuando hay eventos que me convocan, ahí estoy presente, pero no, ya no soy factor yo, hombre. A ver, cuando anda usted en la calle, ¿cómo le va? No cualquiera sale a la calle. Oye, bueno, en esa parte me siento muy contento porque donde voy, no nomás aquí en Hermosillo, sino en general en algunos otros lugares del estado, inclusive en los pueblos de la sierra, ahí pues dejamos huella en la campaña independientemente del resultado. Y pues me va muy bien, la gente pues nos aborda, recordamos temas, a veces eventos, y en verdad muy, muy contento de la forma en que la gente me recibe en los lugares donde coincidimos, en algún restaurante, a veces en el avión, en algún vuelo, o en la calle, saliendo de misa, por ejemplo, que voy los domingos a la catedral. Ahí también, pues son de esas satisfacciones que te dicen que va quedando una huella del trabajo que se ha venido haciendo, ¿no? Bien, y queda también un capital político que no desaparece tampoco de la noche a la mañana. Bueno, algo que de lo que se ha sembrado, pues ahí está, ¿no? En el sentido de
de poder participar en algún momento dado, no en los temas electorales, pero sí de alguna forma impulsando, si fuese necesario, algún proyecto de perfil que considero que sea justificado. Bien, usted está impulsando algo, en algún momento, ¿no? Sí, en algún momento se lo voy a preguntar más adelante y ya sabrá si me contesta. Entonces, bueno. No siempre te voy a contestar. ¿Sí? Hasta decirte que no te quiero contestar. Sí. No tengo respuesta. No es una forma de decirlo. Bueno, sin embargo, insisto, hay un capital político que ahí está y entonces Javier Gándara sigue siendo y sigue notándose o anotándose. Yo he visto columnas, comentarios de café, en el sentido de que, bueno, Javier Gándara tiene ahí voz y voto, aunque no está en la estructura formal del Partido de Acción Nacional, pues sigue teniendo, su voz pesa dentro del PAN. Pues mira, no sé qué tanto, pero cuando me piden alguna opinión, yo en realidad lo que intento hacer es que, como estoy dentro del PAN, apoyar al PAN dentro de lo que esté a mi alcance para que le vaya bien y sea exitoso. Entonces, cuando me piden alguna opinión, cuando me invitan a alguna reunión, pues aporto con mucho interés pues lo que en ese momento corresponda, ¿no? No está en mí ninguna decisión de quién va a cierto lugar, porque yo no estoy involucrado en lo que es en las posiciones que definen esto. Pero ocasionalmente me piden mi opinión o me toman en cuenta para algo relacionado con esto y bueno, pues y decimos o opinamos, ¿no? ¿Qué opinión le merece lo que está sucediendo ahora con el PAN en Sonora? Mira, yo creo que el PAN debe de mejorar mucho en relación a lo que ha sucedido después del 2015. Considero que el PAN en su carácter de oposición debe de tener una mayor presencia y al tener mayor presencia no implica el conflicto, no implica tampoco el estar cuestionando sin razón, pero sí es importante que el PAN pues debe hacer un trabajo para construir y fortalecer lo que es la institución y particularmente ir formando cuadros que cuando se den los procesos electorales entonces estén en condiciones competitivas. Yo pienso que esa es una responsabilidad del partido, fundamentalmente, el presentar proyectos y perfiles competitivos. Yo les he dado esta opinión, que por encima de los compromisos que puedan tener personalmente quienes deciden, se orienten por los perfiles, porque quien compite son los perfiles, pues. Entonces, me parece que el PAN debe orientar su trabajo mucho en ese sentido. Y desgraciadamente, pues con los cambios después de que salió el presidente Juan Valencia, hubo un interinato, después hubo una elección y pues actualmente acaba de moverse al Consejo Nacional, allá al Comité. Sí, David Galván se fue. Se fue y entonces pues esos temas de alguna forma van impidiendo que se conforme en verdad un trabajo interno y externo que le dé un respaldo a quienes van a competir ahora en el 18. ¿Esos vaivenes no le ayudan al PAN? Yo digo que no. Esos vaivenes, pues lógicamente son riesgos que se están viviendo y me parece que es mejor que vaya con esa preparación y con ese trabajo. Bien, pero entonces, pero ya tenemos encima el proceso de selección de candidatos. Vemos, por ejemplo, un PRI pues, muy convulsionado, con ciertos grupos enfrentados, no todos, pero algunos sí muy notorios. Vemos en el resto de los partidos, Morena, por ejemplo, también definiendo sus candidaturas, muy a su estilo, como sea, pero las están definiendo. Y el PAN como que todavía no se recupera y con esos movimientos como que retarda más esa recuperación. Mira, el PAN es un instituto político que yo considero que vale la pena por sus valores, por sus principios, por lo que es como institución. Entonces, eso a quienes dirigen el partido, pues es una responsabilidad de que sea congruente con lo que es el PAN y la forma de actuar. Esa es una responsabilidad que tienen aquellas personas que lo dirigen. Entonces, es importante el trabajo interno, sin duda. Me refiero en la consolidación, en el evitar pues que
que se den desuniones, sino buscar mucho el aspecto de la unión. La unión no quiere decir que todos piensen igual, sino que en realidad se conformen esos valores del partido y se consoliden y se trabaje en ese sentido, es a lo que quiero referir. Porque es importante que el PAN debiera, en el caso ahora que ya se acerca el proceso electoral, seguramente ya tiene que tomar decisiones vía procesos, vía designación, como lo juzguen, decisiones porque pues ya está en el tema federal encima, la parte de los locales también ya no falta nada. Entonces el PAN debe de consolidar muy bien el proyecto con el cual va a competir ahora en el 18, porque pues salvo gobernatura se compite todo. Absolutamente todo. Inclusive hay una presidencia de la República. También. ¿Usted cree que David Galván no debe irse de la dirigencia? Pues debe haber tenido sus razones, pero a mí me parece que se fue en un momento donde el PAN necesita fuertemente de un liderazgo. Está ahora ahí quien es la secretaria Alejandra López Noriega, y bueno, ella tiene una gran responsabilidad en buscar consolidar ese trabajo, ¿verdad? Pero evidentemente hubiera sido mejor, en mi opinión, que David asumiera el liderazgo y concluyera el periodo para el que fue electo, ¿no? Que terminara la tarea que se le encargó. Pues sí, porque el tiempo que se invirtió anteriormente, pues creo que debe haber, claro, una continuidad, pero no es lo mismo, pues siempre a la hora de hacer cambios, no necesariamente se sigue con los mismos liderazgos o con los mismos conceptos. Lo que definitivamente ahora no está sucediendo, y de eso hablamos después de la pausa. Ya nos comimos el primer bloque de esta charla con el empresario y político panista Javier Gándara, aquí en la mesa de Pros y Contras. No se vayan. Bien, estoy platicando aquí en la mesa de Pros y Contras con el político y empresario panista Javier Gándara Magaña. Él fue presidente municipal de nuestra capital, candidato a gobernador. Y bueno, estoy compartiendo, o él nos está compartiendo a nosotros sus opiniones sobre algunos asuntos públicos. En este caso nos quedamos hablando del PAN. Le decía yo, don Javier, que no necesariamente está pasando lo que se supone debería pasar en el PAN al irse un dirigente y quedarse otro, en términos de la continuidad, como que se vuelve a empezar. Y me hablaba usted también al principio de esta charla de la formación de cuadros para que el PAN estuviera competitivo en este proceso electoral que se antoja muy complicado, sobre todo cuando el PAN viene de un gobierno como el que ya conocemos, que se dio el sexenio pasado, Guillermo Padres, que hubo una gran polémica alrededor de ese gobierno, y entonces como que podrían haber hecho las cosas de otro modo para no conflictuarse tanto y sacar esos cuadros que no están sacando. ¿O usted cree que sí lo están sacando? No lo sé, porque todavía yo desconozco quiénes serán los perfiles que ocuparán los puestos. En realidad no te puedo dar una opinión porque no lo sé, pero yo te puedo decir que es importante que el PAN vaya muy orientado, ahora que estamos a meses ya de la elección, para efecto de que sea un partido competitivo, porque la pura institución en sí, pues tiene su valor y tiene su presencia, pero a la hora que compiten también las personas, o sea, los perfiles, sí, candidatos o candidatas. Entonces, es importante que se haya hecho un trabajo previo, sobre todo que se han acortado los tiempos de campañas. Entonces es importante ese trabajo previo, pues en el sentido de que el PAN prepare esos cuadros. A lo mejor lo ha hecho y yo no me he dado cuenta, pero no te puedo opinar porque desconozco quiénes serán los perfiles o los nombres de las personas que representen al PAN en estas próximas elecciones. Oiga, Javier, ¿el PAN de hoy es el mismo PAN al que usted se fue hace algunos años? ¿Usted llegó? Yo llegué, yo tengo 17 años que me adherí al Partido Acción Nacional. Y me adherí porque había una gran coincidencia entre lo que yo hacía, cómo pensaba y lo que han sido los principios y valores del PAN. Yo estoy muy agradecido con el propio partido porque he tenido oportunidades. Yo digo que cuando entré
me bautizaron con agua de acumulador, porque bueno, hubo que hacer cola, sudar la camiseta, todos esos Algunos temas. reporteros fuimos testigos de eso. No, sí. Yo en lo personal lo fui. Exactamente, pero de veras que para mí es una institución que vale la pena como tal. Entonces, tiene una evolución, no cambian los principios, no cambia la parte medular del partido, pero evidentemente luego quienes aplican ya estos temas dentro del partido puede tener una diferencia. Yo no te sé marcar si hay una diferencia de entonces como ahora, como hacen referencia algunos panistas de mucho más atrás, sino que yo lo que digo es que es importante que el PAN, como instituto político aquí en Sonora, pues sea opción y realmente sea en este momento una oposición que presente alternativas a la ciudadanía para efecto de poder gobernar. Y cuando usted fue candidato a gobernador, lo recordamos todos, una campaña muy intensa, una campaña bien armada, unas líneas discursivas también muy bien definidas, según más de un análisis. Pero había un problema de credibilidad con el gobierno que estaba de salida en ese momento. Así que se lo voy a preguntar directamente. ¿Usted siente que el gobierno de Guillermo Padres le estorbó en su campaña? Mira, te voy a platicar algo. Se creó un ambiente alrededor de ese tema. Y yo creo que evidentemente algo probablemente tuvo que ver, pero no fue lo único. Nosotros también en nuestra campaña cometimos algunos errores. Yo no podría atribuir solamente el hecho de que se creó un ambiente alrededor del gobierno de Guillermo Padres. Yo creo que fue una mezcla de cosas. Por ejemplo, en nuestra campaña, un tema que nosotros debimos haber hecho mejor es la parte territorial, en donde debimos haber contenido de alguna forma lo que sucedió hoy, que sucede en las campañas, la compra de votos y una serie de cosas de esas, y luego la representación en las casillas. Esos dos temas considero que tuvieron también que ver. ¿No estuvieron bien representados en casillas? Pues ¿No completaron? Nos faltó una cantidad importante de casillas en donde no tuvimos representación. Y ese fue un error, digamos, de campaña, yo lo voy a llamar, porque ni siquiera el partido es el responsable. Nosotros asumimos esa responsabilidad en la campaña y pues son de las cosas que tampoco estuvieron bien. Entonces yo digo que al final fue una mezcla de situaciones que se dieron. Yo, por ejemplo, concentré mucho el tema en la propuesta y yo tenía esa convicción porque nos abocamos a que en los municipios, cuando menos en los más poblados, hicimos una propuesta de qué íbamos a hacer e invertir en cada uno de esos municipios. Dijimos en qué iba a ser y qué monto íbamos a llevar a cabo. Y a eso le dediqué yo un tiempo importante porque quería dominar muy bien la propuesta cuando estuvimos discutiendo. ¿Por qué la orientamos hacia eso? Porque yo venía 3 años antes de haber concluido una administración municipal que en verdad considero que dejamos huella y que se hizo un trabajo a la vista. Hicimos una auténtica transformación en Hermosillo. Entonces consideré que eso era un respaldo para las propuestas que nosotros íbamos a llevar a cabo en la campaña. Y bueno, y hubo todo lo demás, creo yo que se dio. Yo no le atribuiría al ambiente que se creó alrededor del gobierno anterior solamente la causa de que no logramos ganar la elección. ¿Parte? Pues a lo mejor, no sé en qué porcentajes, pero al final se creó un ambiente, ¿no? Por ejemplo, durante 2 años, los últimos 2 años del gobierno de Guillermo Padres, se estuvo creando por parte de la oposición un ambiente, pues, en relación a eso. Entonces, ya cuando entramos a la campaña, ya había un tema muy relacionado con eso. Entonces, pues, nosotros tuvimos que trabajar en el sentido de la propuesta, de plantear que nosotros íbamos en un plan de gobernar, que íbamos sobre la mejora del desarrollo del estado de Sonora, porque la razón por la que yo acepté ser candidato es simplemente porque me pareció que valía la pena el dedicar un tiempo, esos años, a impulsar el desarrollo del estado de Sonora. Porque al tú desarrollar económicamente, pues detonas sin duda los empleos y que la gente le vaya mejor. El tema aquel de las maletas
que le sacaron a la entonces candidata del PRI. ¿Usted cómo lo procesó? Mira, el tema de las maletas, yo creo que de alguna forma había un equipo que trabajaba separado de lo que era la campaña de manera directa. Entonces, pues a veces eran cosas que no salían de nosotros como equipo directamente. ¿Usted no tenía conocimiento de eso? No, nosotros personalmente nunca nos metimos en el tema de ese tipo de campañas. De hecho, yo te quiero decir que si tú registras toda mi campaña, en ningún momento le falté al respeto a la que es actual gobernadora. Por ser mujer, porque es mi estilo también. Entonces, nosotros lo que es campaña de manera directa, lo orientamos hacia la propuesta, a convencer a la gente en relación del proyecto que teníamos para Sonora. ¿Qué haría diferente? Bueno, pues lo que te acabo de decir ahorita. Todo eso. Haría lo mismo y lógicamente un mejor trabajo territorial. Esa parte. Después, pero ¿quién estaba a cargo de esa parte? Porque el PAN es un partido grande, es un partido con estructura en todo el estado, entonces se antoja hasta casi complot que no hayan tenido los representantes necesarios en las casillas. Mira, no creo que haya sido complot, en verdad a lo mejor fue una falta de capacidad de quien operó eso, ¿no? Uh-huh. Eso fue un análisis posterior, yo me di cuenta un poco antes que teníamos esa situación, pero pues ya estaba como estaba. Sin embargo, debo decirte que yo hice una campaña y me sentí muy satisfecho con el trabajo que hicimos como candidato, como equipo de manera directa, porque los eventos eran extraordinarios eventos. De hecho, cuando llegamos ya al cierre, todavía las encuestas, algunas que teníamos nacionales, otras locales, nos daban todavía una ventaja, ¿no? Y todo eso fue producto de una campaña, pero la parte territorial es algo que luego gira distinto. Uh-huh. A ver, bueno, vamos ahora a su paso por la presidencia municipal de Hermosillo. Digo, ahí hay algunas obras que son muy emblemáticas de la administración de Javier Gándara. También ha habido un tema polémico alrededor de algunas cosas. Yo vi un video que usted publicó en sus redes sociales hablando sobre el tema de la planta tratadora de Agua Ciudad, lo vi completo, y en ese aborda usted dos cosas, el tema de la planta tratadora y también el tema del hoyo de Bonilla, reconociendo una obra positiva de este gobierno, del gobierno de María Ignacia Acosta, que bueno, ya está con licencia, pero bueno, fue en esa parte. Ha habido una polémica que viene desde entonces, que renació ahora, sobre por qué no se hizo, que se cometieron actos de corrupción, que hubo muchos movimientos oscuros, indebidos, alrededor del proceso de licitación de la planta tratadora. En fin, se han dicho muchas cosas. Pero usted estaba ahí cuando todo eso pasó. Mira, primero debo decirte que con el tema de la administración municipal, nosotros nos condujimos con absoluta transparencia. Y bueno, temas que salieron ahí, pues algunos eran más o menos inventados. El tema específico de la planta, yo debo decirte que desde la administración anterior de Ernesto, mi primo, traían el proyecto de hacerlo. De hecho, en esta administración se adquirió el terreno en donde se ubicó la planta. Uh-huh. Entonces nosotros, pues nos llevó más de 2 años el poder concretar el tema de la planta, por el análisis, los estudios, la gestión ante la CNA, porque aportaba con un fondo de Banobras, ¿no? De Banobras, de Fonadín, el Fondo Nacional de Infraestructura. Entonces hubo que consolidar, ya había una cantidad, hubo que negociar con ellos el actualizarla. Y luego, otra parte era justamente el tema de la inversión privada. Entonces, después de tiempo que logramos eso, pues lanzamos la licitación. Y resulta que la Contraloría de la Federación, pues dijo, pues vuelve a licitar. Pero además me dijo, el que ganó ya no puede volver a competir. Que se excedió porque no le correspondía. Bueno, volvimos a licitar. Y entonces, en la segunda licitación,
Así, nosotros definimos qué le correspondía y resulta que también la Contraloría la volvió a rechazar. Estamos hablando de la Contraloría Federal. Hablo de la federal. Entonces yo me puse a averiguar por qué estaba sucediendo eso, por qué me decían que estas empresas no. Y llegué a un punto donde detecté que la Contraloría Federal tenía interés específico en una empresa. El caso es que logramos una cita con la subsecretaria de la Contraloría y entonces estuvimos ahí y enfrente de la subsecretaria cuestioné al director de esa área porque la misma empresa me hizo ver a mí que tenían la simpatía de la Contraloría. En ese momento la subsecretaria se molestó y dijo, ya con esto es suficiente, les autorizo que ustedes designen la planta, porque por ley así es. Entonces, lo que hicimos fue defendernos y porque siempre íbamos con quien considerábamos que tenía la mejor propuesta. Y finalmente nosotros designamos una empresa que no tenía nada que ver ni que había competido para no causar algún tipo de sospechas. Y entonces se presentó esta empresa que la realizó. Asignamos nosotros la obra, vino aquí la directora de Banobras, estando el gobernador, ella y yo, dimos el banderazo y se instaló la primera piedra. Dame un segundo. Estoy platicando con Javier Gándara, estamos hablando de la parte de la planta tratadora de aguas residuales, que ya está en marcha, pero que buena parte de ese proceso, para que hoy estuviera en marcha, se llevó a cabo en la administración de Javier Gándara. Es decir, hubo intento de favorecer, es lo que me está diciendo aquí Javier Gándara, intento de favorecer a una empresa. Es decir, se habría presionado en aquel entonces, se habría presionado al gobierno de Javier Gándara para favorecer a una empresa que hiciera esa planta tratadora de aguas residuales, y eso, entre algunos otros trámites que la misma Contraloría Federal habría retrasado, son los que finalmente retrasaron que esa planta empezara a funcionar desde antes. Voy a seguir hablando de eso porque se quedó a medias Javier con ese tema. Ya regreso. Bien, estoy en la mesa de pros y contras con Javier Gándara. Entonces, don Javier, le quisieron meter mano negra al tema de la planta tratadora. Y te decía que finalmente se resolvió y se llevó a cabo el inicio de la construcción de esa planta. Ya fue prácticamente nosotros concluyendo la administración. Escuchaba en una entrevista que le hiciste al ahorita presidente municipal con licencia, y le escuché que dijo que había habido una serie de corruptelas, etc. Yo te quiero decir y aclarar de manera muy enfática que no sé a qué se refiera, pero en el tema que nosotros resolvimos no hubo absolutamente ninguna corruptela. Estuvo finalmente sancionado por Banobras, por la Contraloría, vino directamente la directora de Banobras y con ella tuvimos muchísima comunicación para lograr que la planta iniciara. Esa planta estaba prevista que iniciara en 36 meses. Después, en la siguiente administración, etcétera, yo ya no sé qué pasó, pero se fue retrasando. Pero no por el origen de la planta. Luego, otro asunto es que era obligación para Hermosillo tratar su agua. Ahora, se elogia que se trate el 100%, pero en ese entonces era una obligación y logramos, tenía Agua de Hermosillo, multas por 11,000 millones de pesos por no tratar el agua de años atrás. Entonces, con la asignación de esa planta, se eliminaron esos 11,000 millones de pesos. Y después de ahí siguió. De hecho, ¿se canceló esa multa o esas multas? Se cancelaron, esas 11,000 millones se cancelaron. No solamente eso, en la ley de ingresos, cuando nosotros lo dejamos establecido, no era obligatorio el 35% de saneamiento, como a veces se dijo. Porque si revisan la ley de ingresos, cuando nosotros salimos, que fue aprobada por el Congreso, por los diputados, ahí se decía que era un tope llegar al 35%, pero no era obligatorio poner el 35%.
Era un rango de lo que debería, de acuerdo con el costo que tuviera, era un rango en ese margen y ponía un tope, pero no decía, cuando nosotros lo dejamos, no obligaba a incrementar el 35%. Entonces, ha pasado el tiempo, los ciudadanos estamos pagando un saneamiento, el agua, la planta, por lo que entiendo, está funcionando, como se ha explicado. Y bueno, simplemente quiero decir que la planta, todo eso se hizo con absoluta transparencia, pero no permití que me impusieran una empresa nomás porque sí, porque esa empresa era la que había presentado la propuesta más costosa para el municipio en aquel entonces. La más cara. Pues sí. Y le charolearon diciendo que venían ya con eso fue ya la segunda vez, y entonces no me pareció, y yo fui, y ahí se lo dije a la subsecretaria, enfrente del director, que estaba pues cuestionando esto. Y ahí mismo lo resolvió la directora, la subsecretaria. Entonces, yo digo que eso es lo que ha sucedido, qué bueno que ya está funcionando, qué bueno que Hermosillo tiene la capacidad de las 5 ciudades donde se trata del 100% del agua, y por lo que he escuchado, el destino que le está dando está correcto. Una parte va orientada hacia los productores ejidatarios de esa zona y el otro pues agua que pueden vender para reuso. Bien, ¿hay algún otro aspecto? Porque al final de cuentas ha habido algunas menciones sobre los gobiernos anteriores y se menciona a su gobierno, y un otro aspecto que haya quedado pendiente, ahí hablamos de ese que fue el más sonado, digamos, de la planta tratadora, no sé, mencionó usted un tema de pavimentación. No, un tema nomás de lo que yo digo que en la administración que estuvimos nosotros, del 2009 al 2012, pues yo creo que vale la pena recordar pues cómo se transformó Hermosillo. Y yo diría, le escuché a la actual, ahora presidenta municipal interina, que el municipio ha invertido 1.600 millones en pavimentación. Yo nomás quiero hacer una referencia. Nosotros invertimos 1.500 millones de pesos en pavimentación y pavimentamos 3.030.000 metros cuadrados. Y no solamente eso, publicamos en una página de internet todos los que representaban esos 3 millones, qué era el pavimento nuevo, qué era recarpeteo, y luego lo dividíamos, qué habíamos hecho con SECOP, qué había hecho el gobierno del estado. O sea, sumamos lo que gestionamos nosotros en la administración y entonces lo publicamos, calle por calle, obra por obra que se hizo para ello. Entonces, quiero decirte que nosotros todo lo que hicimos, pues yo, por ejemplo, un ejercicio contigo. ¿Qué recuerdas tú de nuestra administración en términos de obra pública? ¿Qué te recuerdas? Sí, bueno, el Camino del Ceria es uno, el Boulevard Quienes Otros son 2, ahí rápido. Rápido. Y si te ves el Cerro de la Campana, fue otra. Cerro de la Campana. El Cerro de la Campana, lo mismo el Parque Madero, el Jardín Juárez, en fin, por hablar mucho. Y programas sociales, el de los trepes, que ustedes se han de acordar, que rehabilitamos muchachos, combatimos y terminamos con el grafiti con estos muchachos. En fin, una serie de programas que nosotros llevamos a cabo en nuestra administración y que me da gusto que mucha gente se acuerde de ellos y que los tenga presente. Entonces, cuando yo a veces he escuchado que dicen que todo responsabilizar administraciones, en plural, anteriores, pues no me parece que sea ni justo ni correcto, porque ahí está la huella, los hermosillenses son los que finalmente seguirán juzgando sobre ese tema, pero el trabajo se hizo ahí. Y de veras, tú recuerdas nada más la cantidad de obra que se realizó, simplemente los puentes, los distribuidores, viales, nosotros hicimos, no fue con nuestro dinero, pero lo gestionamos nosotros, más uno que hizo el gobierno del estado, la Plaza Bicentenario, que son acciones que llevó a cabo el gobierno del estado, en el caso de la Plaza Bicentenario, pero planteado por nosotros. En realidad, Guillermo Padres apoyó a Hermosillo esos 3 años de nuestra administración. Entonces, fue un tema que valió la pena. Cuando nosotros concluimos nuestra administración, teníamos una calificación arriba de 8. Y acuérdense ustedes que fuimos nosotros calificados como el mejor presidente municipal del país, Javier Gándara. Entonces, esas cosas, ahí están. Están en la historia de ustedes, los que llevan la comunicación, los que tienen los antecedentes, ahí están. Entonces, yo solamente lo traigo ahorita
en relación a que cuando estuvimos ahí cumplimos. No solamente eso, déjame decirte, sin el ánimo de cuestionar nada más ni a nadie, que yo tuve la propuesta de ser presidente también de la Asociación Nacional de Alcaldes. Y nada más que no acepté porque le dije, estoy muy ocupado en Hermosillo, mi tiempo es para Hermosillo 100%. Tuve la propuesta de ser candidato a senador en la Fórmula 1, la senaduría que tiene ahorita Francisco Búrquez. Esa propuesta me la hicieron a mí. Y yo respondí que por congruencia no podía yo dejar la administración, puesto que a mí me eligieron por 3 años. Los hermosillenses, cuando emitieron su voto, dijeron, queremos que estés 3 años. Entonces, todos esos forman parte de la acción personal, de la manera de actuar, y que la presidencia municipal para Javier Gándara fue una oportunidad de hacer algo por esta ciudad que amo entrañablemente y que aquí nací. Nada más. Usted era un activo promotor, el principal promotor de Margarita Zavala aquí en Sonora, cuando ella estaba buscando ser candidata del PAN a la presidencia de la República. ¿Qué pasó con todo ese movimiento una vez que Margarita sale del PAN? Efectivamente, tanto Marcela, que por cierto Marcela cuando estuvo en el DIF en esos 3 años, de 9 al 12, hizo un extraordinario trabajo. Yo quisiera reconocer el trabajo que hizo, la voluntad, la dedicación, el cariño, la entrega que hizo ella para el DIF. Y ahora cuando estábamos de candidato a gobernador, pues ella tenía mucha ilusión de proyectar muchas de esas cosas a nivel estatal. Solamente es un reconocimiento al trabajo que hizo Marcela y mi compañera. Mira, ambos hemos tenido mucha cercanía con Margarita desde tiempo atrás. Entonces, cuando ella nos planteó la idea de su proyecto, evidentemente que nos involucramos en su trabajo. Solo que ya cuando ella tomó la decisión, pues de retirarse del PAN, será justificado, pero fue su decisión, y retirarse e irse por la vía independiente, pues ahí yo quiero decirte que me pudo muchísimo, pero yo estoy en el PAN, yo estoy dentro del Partido de Acción Nacional, y entonces pues ahora yo estoy en realidad pues esperando que el PAN gane la presidencia de la República. ¿Usted no piensa renunciar al PAN? No. Cuando sucedió eso de que Margarita renunció, yo le comenté al PAN que yo estaba dentro del PAN y que lo único que les pedía es que tomaran decisiones sensatas, ¿verdad? Solamente como una opinión de alguien que estaba ahí. ¿Y si es sensata la candidatura de Anaya? Pues mira, esa decisión no es mía, yo estoy hablando del PAN aquí estatal. El tema nacional, pues es otra situación que yo ni siquiera tengo en este momento el interés en evaluar, pero yo estoy dentro del PAN y me interesa que el PAN gane la presidencia de la República, que aquí en el Estado le vaya muy bien. Sin duda que eso es así, ¿no? Vienen las definiciones, por ejemplo, del candidato del PAN a la alcaldía de Hermosillo. Me dijeron que usted tiene una favorita. Pues yo no llamaría favorita. Déjame comentarte que me han preguntado y yo he expresado mi opinión, guardando el respeto sin duda y la legitimidad de cada uno de las otras personas, todos valiosos que aspiren, pero personalmente considero que en este momento un perfil como el de Mirna Rea puede ser muy competitivo por el PAN. Esa es mi opinión. Mirna Rea fue coordinadora de regidores en mi administración y la invité por 2 razones fundamentales y se los voy a compartir. La primera, por ser ella quien es, y la segunda, porque si por razones no políticas, sino personales, yo no podía continuar la administración municipal, que hubiera alguien que tuviera la capacidad para realmente seguir con esa responsabilidad. Entonces, con ese criterio, yo me he permitido nada más opinar que es un perfil que considero que el PAN ahorita estaría muy competitivo. No me toca a mí. No, a ver, por las circunstancias mismas, como digo, respetando la legitimidad y sobre todo a las personas cada uno, pues en mi opinión el perfil de Mirna ahorita es compatible con lo que el PAN seguramente precisa para esta competencia electoral. Esa es una opinión personal, no me toca a mí ni la decisión ni ninguna otra cosa, solamente es una opinión que yo he expresado en relación a ese tema. ¿No se han acercado con usted, Javier Neblina, Héctor Larios, Mundo García Pavlovich, que son
Pues hemos sin duda platicado en términos generales y yo les he expresado mi opinión, ¿no? No a todos, porque no ha habido oportunidad de platicar con todos, pero con algunos con las cuales ha habido oportunidad de platicar, les he expresado mi opinión a ellos. Bien. Pero con gran respeto y finalmente yo estoy dentro de una institucionalidad del PAN, ¿no? Bien, recuerdo, vamos un poquito de historia, recuerdo su llegada al PAN, recuerdo cuando usted fue candidato del PRI. ¿A qué? A la presidencia municipal de Hermosillo. Sí, cómo no. Sí, compitió contra Francisco Búrquez Así Valenzuela. Es, en 2000. En el 2000, sí. Francisco Búrquez gana. Ahora resulta, pues curiosamente, que Búrquez es senador y en parte, pues usted no quiso la oposición o la candidatura que pues le no ofrecían. Es que no haya querido, yo tenía una responsabilidad y por congruencia tenía que cumplir. Pues a querer y no Búrquez se le debe entonces, don Javier. No me la debe a mí, porque yo no fui el que lo seleccionó, pero él hizo su trabajo y bueno, quedaron con primera minoría. Pero en realidad no me la debe a mí. Yo lo único que hice es actuar conforme mi congruencia y conforme la gente que soy. ¿Cómo se lleva con Armando López Nogales? Pues hace mucho que no lo veo, que no nos Eran buenos amigos, ¿no? Pues realmente en la época en que estuve en el gobierno tuvimos muy buena relación, pero ya como yo incursioné en otro partido, pues evidentemente él está en ese partido y yo incursioné en el Partido de Acción Nacional desde entonces. ¿Por qué fue el rompimiento? Pues no fue un rompimiento. Considero que el PAN, cuando platicamos sobre la posibilidad de involucrarme, entonces me pareció que había una coincidencia y congruencia de principios y valores y esa fue mi decisión. No hubo un rompimiento por otras razones. No, bueno, estamos hablando de una salida, porque usted era insistentemente mencionado como uno de los más fuertes candidatos del PRI o posibles candidatos del PRI a la gubernatura del estado. Lo recuerdo muy bien. ¿Cómo no? Sí, lo recuerdo muy bien. Saliendo de la casa de gobierno, platicando ahí, tuvimos la oportunidad de vernos. ¿La puedo contar? ¿La puedo contar? Claro, ¿sí? cuéntala. Bueno. ¿Cómo no? Fue una experiencia. Fue una experiencia. Yo iba pasando por la casa de gobierno, era un día entre semana, yo tenía un noticiero de radio por las tardes en aquel entonces, y bueno, salí y pasé por la casa de gobierno. Eran como las 8 de la noche. Más o menos, eran alrededor de las 8 de la noche, y entonces yo veo que sale de entre el jardín oscuro de la casa de gobierno, veo que sale alguien muy apresurado, entonces ya me fijo, y era Javier Gándara. Obviamente me detengo porque yo ya tenía más o menos un antecedente de que las cosas podían no terminar bien ahí, hablando políticamente, no personalmente, ¿no? Entonces lo alcanzo, me pongo a platicar con usted, y entonces en ese momento que usted y yo estamos platicando, hay una esquina a unos metros de su casa. Así es. Llega alguien y le dice... Dile quién. Llega su esposa, sí, llega la señora Marcela y le dice, oye, te acabo de hablar David Figueroa, que te reportes con él. Que era el presidente del PAN. Que era el dirigente del PAN. Así es. Y yo le estaba preguntando a usted, don Javier, si iba a ir al PAN. Y usted me estaba contestando de una manera evasiva. Obviamente no quería revelar la información, es normal. Yo le decía, ¿se va a ir al PAN, don Javier? Y usted me decía, pues bueno, voy a ver. Y en eso llega doña Marcela y lo balconeó, pero no, es que fue cierto. Le pegó una balconeada. David Figueroa era el presidente del PAN y luego ya hubo el PAN. Acercamiento y platicamos. Pero yo te voy a decir algo. Desde entonces hasta la fecha, jamás me he expresado de una manera negativa del PRI. Nunca lo he hecho. Porque me merece respeto el PRI como partido. Desde entonces, el hecho de haber militado ahí y después no militar ahí, pues eso no justifica ningún otro tema, ¿no? Ahora, usted podía haber sido regidor, ¿no? Y decidió no serlo. ¿No fue un error ese al final de cuentas? Pues mira, yo, por misma congruencia, yo competí para ser presidente municipal. No se dio, y pues como no he vivido de la política nunca, ni realmente estaba pensando yo en un puesto adelante, en ser candidato a gobernador o cosas de esas, en el mismo PAN, yo no creas que tenía en mi mente como presidente municipal la candidatura a gobernador, se dio de manera circunstancial, pero a lo mejor si hubiera estado en la mente, pues a lo mejor acepto otras cosas. Bueno, usted no acepta una regiduría que le correspondía, ¿sí? por su segundo lugar en esas elecciones del 2000. Después de eso,
hay unas modificaciones en los estatutos internos del PRI y se establecen una serie de candados, entre los cuales se pone el hecho de que para ser candidato a gobernador, antes tendría que haber ocupado un cargo de elección popular. El hecho de haber sido regidor, ya hubiera usted cumplido ese requisito, al final de cuentas, ¿no? Oye, así era, ¿no? Así era. Ese fue el tema. Ya que usted le quería a Madrazo, pero yo tampoco. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Bueno, lo que pasa es que Madrazo había llegado a algún acuerdo y después que era presidente del pusieron PRI los nacional. candados y entonces, hasta ese entonces, la figura más fuerte para ser el candidato del PRI a la gobernatura era sin duda usted, don Javier. Hasta que llega el tema de los candados. Y entonces alguien dice, oye, pero Javier no fue regidor, no cumple con el requisito. Y entonces empezó un debate ahí, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que en aquel entonces había manera de resolverlo de alguna forma. Tenía la disposición el presidente del partido, pero en fin, no se dio. Y yo de veras, toda esa experiencia que he vivido en la incursión en la política me ha dejado una gran experiencia, repito, pero de nada me arrepiento. De nada me arrepiento porque ese transitar me ha generado amigos, de alguna forma me ha permitido ese acercamiento hacia la sociedad en diferentes oportunidades. Y la política, si la conceptualizas correctamente, te enseña a ser humilde. Y esa humildad es importante cuando tú la llevas a cabo con el sano propósito verdaderamente de servir. Entonces, a mí me ha dado muchas oportunidades la política y no me arrepiento de nada. Estoy muy contento de haber sido presidente municipal, de haber sido candidato a gobernador, aún con los resultados. Como te digo, le di vuelta a la hoja muy pronto, porque no he vivido de esto. Tenemos mucho en qué orientar y realmente hacer las cosas y nuestro trabajo. La fundación, que ahora Luis Alejandra, mi hija, es la directora, Marcela trabaja mucho en ello. Entonces nosotros seguimos con nuestra actividad social y comunitaria, independientemente de que exista el tema político o no. Entonces, toda esa experiencia vivida, en verdad para mí ha sido muy aleccionador y satisfactorio, independientemente de los resultados. Porque como te digo, probablemente tenga que ver que yo no me he dedicado a eso. Y cuando yo decía no he vivido de la política, ni viviré de la política, pues tú hacías referencia hace un momento que cuando fui presidente municipal, el sueldo que cobraba como tal, lo orienté a proyectos productivos para mujeres. Íntegramente, el sueldo, lo que era el aguinaldo, las vacaciones, todo lo que recibía, se orientaba directamente a proyectos productivos, particularmente de mujeres. Entonces, lo que he hecho ha sido, como te digo, sin duda, una experiencia muy aleccionadora. Me ha hecho una persona, yo digo, un poco más sensible, más completo, y entender mucho de lo que si tú solamente estás en la actividad empresarial, no me hubiera podido dar cuenta de todo lo que vi, esas experiencias, ese ayuntamiento en tu colonia, usándolo como ejemplo. Alguna vez tú creo que me acompañaste. Yo estuve en el inicio. En el inicio era lunes en la mañana de 7 a 9. Con ustedes, Televisa, sí, aquí lo empezamos. Nos los, digamos, proyectaba. Y martes y jueves yo recorría en las colonias casa por casa. Y después teníamos un evento donde acudía la gente que quería ir y ahí planteaban sus problemas, sus necesidades. Y todos los funcionarios del municipio tenían que estar ahí. Recuerdo que al principio me mandaban a los subdirectores. Les dije, ustedes tienen que estar aquí porque como yo tenemos que atender a la gente y buscar resolverles sus temas. Y hacíamos compromisos, ¿no? Entonces, todo eso, pues me han dicho que la gente se acuerda, me los encuentran, ay, ¿te acuerdas? En la colonia. Y de ahí surgió una cantidad de acciones, por ejemplo, eso que te decía, el pavimento, los parques que se llevaron a cabo. Ahí, en el Camino del Seri, en la Nacameri, recuerdo muy bien que los vecinos estaban muy insistentes porque era puro terreno. Ahí construimos una unidad deportiva. Y más adelante en la Verbena, construimos un campo de fútbol americano con pasto artificial. Porque los vecinos nos los plantearon. Y te hablo de la ley 57 y en fin. Otra de las cosas, tú te acordarás por ahí que hubo una inundación, que los tulipanes se nos inundaron. Pues desviamos el agua, la captamos en altares, la desviamos
y le quitamos corriente afluente a lo que es el arroyo de las Víboras. Ahorita nomás te estoy hablando de algunos temas, pero en realidad viví con intensidad esa administración y toda aquella persona que quería ver a Javier Gándara podía verlo, porque martes y jueves adicional en la mañana tenía audiencias comunes. Entonces, lo que sea que haya hecho no se arrepiente. Pues claro que no. Estoy de veras muy satisfecho de lo que la vida y las oportunidades que se me han dado, la que tuve en el PRI cuando estuve, en el PAN las que he tenido. Entonces, pues esa ha sido la vida. Nos quedan 2 o 3 minutos. Ya ve qué rápido se va el tiempo. Sí, hombre, se va muy rápido. Tienes que hacerlo de 2 horas el programa. Vamos a tener que hacerlo de 2 horas. Para nosotros muy a gusto a ver quién lo aguanta. Por ejemplo, ya para finalizar, ¿no ha visto usted o no ha hablado con Guillermo Padres de todo esto? Lo he visitado en 2 ocasiones. Lo ha visitado en 2 ocasiones ahí en la cárcel. Así ¿Y qué habla con él? ¿Qué le dice? Pues mira, yo más que nada lo que he hecho es escucharlo en sus procesos, lo que está él esperando para que se resuelva. Te puedo decir que físicamente lo he visto bien y con una gran filosofía pues de que él espera que eso se resuelva. Hasta ahí no le dice nada más. No. Digo, se habla de que él interviene en política. Yo he escuchado muchas versiones de que hay gente que va y lo visita a Guillermo Padres porque él sigue ejerciendo un liderazgo de su grupo político en el PAN y define cosas. Yo eso lo desconozco. Mi conversación con Guillermo Padres ha sido otro tipo, de entorno familiar, los hijos, etcétera, ¿no? Pero tema político, tema relacionado con candidaturas, él y yo para nada se ha tocado. ¿Con Claudia Pavlovich? Con ella me he reunido también y le he expresado siempre mi disponibilidad para apoyar al Estado de Sonora y que su gobierno lo haga bien. Mira, yo creo que ella está gobernando y debemos nosotros, en lo que está a nuestro alcance, apoyar por el bien de Sonora. Yo creo que no es el conflicto que porque yo pertenezco al PAN, ¿no? Si ella me ha convocado a algún evento, yo estoy presente, porque todo lo que sea en favor de impulsar el desarrollo, la mejora del Estado, la mejoría del Estado, yo estoy disponible y dispuesto, porque más allá del tema político, uno es ciudadano, y a mí me interesa mucho el que vivamos en un mejor ambiente, y todo lo que esté a mi alcance, pues claro que yo pondré mi parte. Con Manlio Feo Beltrones. También nos hemos visto, aquí él te comentó. Sí, él estuvo en esta mesa, habló muy bien de usted. En el que a pesar de una buena experiencia, amistad que hemos tenido, pues él apoyó a su candidato y se me parece que fue lógico, lo respeto y por supuesto que efectivamente conservamos una buena comunicación y yo se lo agradezco. Damián Cepeda. No, pues Damián Cepeda es un buen amigo, es una gente que yo tengo magnífica opinión de él. Cuando yo entré al PAN, él era mi particular. Entonces trabajó, así fue muy buen candidato, ganó la diputación local, ganó la federal. Ya ve, por eso le digo que es factor, era su secretario particular Damián Cepeda, que era el dirigente nacional del PAN. Ya, oye, pero escaló estos lugares. Cuando hemos pero si es agradecido se va a acordar. Oye, pero cuando hemos platicado, ya nomás para terminar, le he dicho que tiene una gran responsabilidad, que de veras lo felicito porque está viviendo una experiencia importante. Muy bien. Y ojalá que le vaya muy bien en la presidencia del partido y ojalá que finalmente el PAN sea exitoso también en todos sentidos. ¿Por qué? Porque necesitamos tener una mejor sociedad, porque debemos de participar y fundamentalmente priorizar el desarrollo de nuestro estado, de nuestra comunidad donde vivimos. Muchas gracias, don Javier. No, de lo contrario, se pasó rápido el tiempo, Sergio. Sergio. La plática, lo que falta, ¿no? Luego hacemos una segunda parte. Pues muchas gracias, Sergio. Gracias a usted. Un saludo afectuoso a toda la gente, a todos los que escuchan Pros y Contras. Gracias. Que le vaya muy bien. Gracias a ustedes también. Les recuerdo, esta mesa Pros y Contras es todos los lunes a las 9 de la noche por la señal de Televisa Sonora y la retransmisión los sábados a las 9 de la mañana. Gracias.